A través de tus ojos. Capítulo 7. ¿Por qué lloras? Una Nikki de 8 años se estremeció ante la voz desconocida. Sus ojos rojos e hinchados parpadearon, y de repente se dio cuenta de que ya no era la única que ocupaba la orilla del río. Había otra niña que la miraba con los ojos marrones muy abiertos y una expresión confusa en sus rasgos. El ligero lazo atado a su larga melena oscura bailaba al viento detrás de ella, y Nikki reflexionó brevemente sobre el hecho de que aún no había respondido. Sacudiendo ligeramente la cabeza, habló con un ligero rubor en las mejillas. No es nada, en realidad. Por supuesto que estaba mintiendo. Sus padres la habían abandonado una vez más. Se fueron a Londres en otro viaje de negocios, y en el primer día de clases también. Nikki no podía soportar ver a todos aparecer con su familia o tutores. No pudo soportar escuchar esas amables palabras de ánimo y saber que nunca estaría en el extremo revivido de ellas. Solo tenía 8 años y sus padres la consideraban un fracaso, indigna de llevar el apellido Toshimi. Para ellos, no era más que un error. La niña sonrió suavemente y negó con la cabeza, con una expresión peculiar en sus rasgos. No sé, parece que sí. La mirada en sus ojos era casi familiar. ¿Quién era esta chica? ¿Y por qué se molestó en hablar con ella? Su ropa hablaba de una raza más rica de personas. Pulcra, planchada, y bastante caro. Lo más extraño, pensó, era el tenue aroma que Nikki reconoció extrañamente como canela que emanaba de la chica. ¿Quién olía a canela? Sin previo aviso, la extraña chica tomó asiento junto a ella. Se sentó muy cerca de ella, cruzando las piernas y colocando los codos sobre las rodillas. Se hizo un pequeño silencio entre las dos, que fue roto por la propia chica extraña. ¿Te ves sola? Sus palabras eran suaves. Yo también me siento sola. ¿Quieres que seamos amigas? Nikki parpadeó entre lágrimas. ¿Qué? Se quedó boquiabierta. La extraña chica solo soltó una ligera risa ante su aparente confusión, cubriendo su boca con su mano izquierda en un intento de endurecer su risa. Mi nombre es Misuzu. Una pequeña y frágil mano se puso de repente delante de ella. ¿Cuál es el tuyo? Tímidamente, Nikki tomó el apéndice extendido, deleitándose secretamente en la calidez que Misuzu casi irradiaba. De repente, Nikki se sintió un poco menos sola y los pensamientos anteriores de soledad se alejaron al fondo de su mente. Los sustituyó una persistente sensación de confusión y un poco de esperanza. ¿Podría ser realmente tan fácil hacer amigos? La garganta se le secó un poco mientras respondía nerviosamente. Toshimi Nikki. Misuzu sonrió una vez más y Nikki sintió que su corazón se agitaba. De acuerdo, Nikki-chan. Seamos amigas. Su sonrisa era brillante, cegadora. Como mirar al sol. Poniéndose en pie, Misuzu tiró ligeramente del brazo de Nikki y le indicó que la siguiera. La clase iba a empezar pronto, y esta vez Nikki no se sentía tan nerviosa ni asustada. Mientras miraba la espalda de la chica que la arrastraba, riendo alegremente con una amplia sonrisa. Nikki solo podía sentir felicidad. Sus problemas se desvanecían poco a poco. No había necesidad de reflexionar sobre tales pensamientos oscuros en este momento. Después de todo, hoy había hecho su primer amigo. Ibas a dejarnos morir. Rei nunca había sentido tanta rabia en su vida, ni siquiera hacia ese baboso de Shido. Sus manos temblaban y su respiración era agitada. Cualquiera de ellos podía saber lo que Yuki intentaba hacer mientras corrían desesperadamente de la masa de monstruosidades que les seguían. Monstruosidades que los habrían hecho literalmente pedazos si aquella puerta se hubiera cerrado con éxito. Y bien, ¿qué demonios se supone que tenía que hacer? La pelirroja escupió en respuesta. Tú guiaste a esos malditos monstruos hasta aquí. Todos nosotros habríamos muerto por tu culpa. Rei apretó los puños. Sabía en qué consistía su propia locura, pero aún así, eso no estaba bien. Podrían haber luchado juntos. Cerrar la puerta de esa manera solo demuestra la clase de persona que Yuki realmente era en su opinión. La tensión en la habitación ya era densa. Ahora, era casi palpable. Por favor, todos debemos mantener la calma. Shizuka intentó ser la voz de la razón, pero no sirvió de nada. Calma. Calma. Sorprendentemente, fue Yamada quien habló. Su rostro estaba deformado por un ceño feroz mientras miraba con puñales sangrientos a Shizuka, Kyoko y Yuki. Vosotros no estabais ahí fuera. No sentisteis el roce de sus frías manos. No se os hundió el corazón en el estómago de tanto miedo. El adolescente estaba más dolido que nada. Confiaba en Kyoko y Yuki, le habían rescatado.
Le ayudaron a escapar de lo que muy probablemente habría sido su muerte. Y ahora estaban dispuestas a dejarlo morir. ¿Qué ha cambiado? Discutir no va a solucionar nada, dijo Shizuka, tratando de mediar. Ahora estamos vivos. Deberíamos trabajar en una forma de mantenerlo así. Saya estuvo de acuerdo con ella. No era el momento. Además, si Takashi hubiera estado ya dentro de la sala de descanso, no le cabía la menor duda de que habría permitido que esa puerta se cerrara en el instante en que la horda se diera a conocer. ¿Cómo demonios se supone que vamos a trabajar juntos para salir de aquí, cuando ni siquiera podemos confiar el uno en el otro? Rei estaba segura de que no iba a poner su vida en manos de ninguno de ellos. ¿Y por qué deberíamos confiar en ustedes de todos modos? Nos dejasteis morir. Si no fuera por Uzumaki, estaríamos. No necesitó terminar su frase. Si Naruto no hubiera salido y no hubiera maniacado a los Ghouls, todos estarían muertos. Sin embargo, no era algo fácil de decir. Asumir una experiencia cercana a la muerte siempre era difícil, sumado a todo lo demás, y cualquiera se habría vuelto loco en la primera hora de lo que sea que fuera. Ante la mención del rubio, la tensión aumentó aún más. Después de todo, no todos los días se veía a alguien destrozar tan fácilmente 20 cuerpos humanos como si fueran de papel mojado. Yo creo que deberíamos ir a buscar a Uzumaki-san. Kouta no esperaba que tantos ojos se posaran en él. Quiero decir, no creo que sea justo que él estuviera siendo atacado por todos, y podría ser una gran ayuda, ¿verdad? Estás bromeando. ¿No has visto eso? Rei señaló los pasillos empapados de sangre y las partes del cuerpo esparcidas por ahí. En todo caso, esto demuestra que es peligroso. Kouta resistió el impulso de estremecerse ante la visión. Aunque quería darle al rubio el beneficio de la duda, nadie podía negar lo que acababa de ocurrir. Estoy de acuerdo con Hirano-kun. Por primera vez desde que comenzó esta discusión, Saeko habló. Un raro ceño en su rostro. Uzumaki-san acaba de demostrar que es más que capaz de protegerse, y eso es una ventaja. En todo caso, no llegaremos a ningún lado discutiendo. Sin mencionar que este grupo, o más bien una sola persona, le costó la oportunidad de ver más de la habilidad del rubio. Saeko podía pasar por alto muchas cosas, ya que en realidad no le importaban muchas cosas, pero no pasaría por alto esto. Si se diera el caso, los abandonaría e iría a buscar a Naruto ella misma. Ya era suficiente con tener que luchar contra sus impulsos después del pequeño baile de Naruto y ella, pero después de ver eso, seguiría a ese hombre hasta el infierno y volvería por la oportunidad de derramar su sangre. Rei parpadeó, mirando a su ídolo con un poco de aprensión. Pero Gusujima-senpai, ¿tú viste lo que hizo fue salvar nuestro pellejo? Takashi habló, interrumpiéndola. Voy a ser sincero. Si las tornas cambiaran, levantó la cabeza y miró fijamente a Yamada y a Rei con una feroz determinación. Yo habría hecho lo mismo. No era una mentira. Era lo más seguro e inteligente, realmente no había casi ninguna otra opción. Y ahora que sabía lo que implicaban realmente los riesgos, no había forma de que hubiera elegido otra cosa. Takashi mantendría a Rei a salvo, aunque acabara odiándole por ello, aunque otras personas tuvieran que morir. Así de profundas eran las raíces de su amor por ella. De improviso, se preguntó cuándo había llegado a esa convicción. Rei apretó los puños con fuerza, apretando los dientes al pensar que él les había salvado la vida. No les salvó la vida, podrían haberse valido por sí mismos. Tú. ¿Cuál es tu conexión con él? ¿De qué se trata todo esto? Nikki salió de su estado de aturdimiento, desviando su atención del arma empapada de sangre en sus manos y dirigiéndose a la agitada Rei. ¿Qué? La chica apenas había terminado de limpiarse las lágrimas antes de que Rei estuviera frente a ella. ¿De verdad ha matado a alguien? Si lo hizo, entonces no había manera de que ella aprobara o incluso aceptara ayudar a buscar al rubio. Es más, Rei se aseguraría de que la idea de permitirle regresar fuera destrozada y tirada a la basura. Los asesinos eran asesinos. Eso era algo que su padre le había metido en la cabeza. La única diferencia entre los que tenían las manos manchadas de sangre eran los motivos del acto en sí. La gente mataba por dinero, codicia, venganza, y otros mataban para proteger. Naruto, lo que hizo ahí fuera, matando sin piedad a la gente. Amigos suyos, sin una pizca de duda. Estaba mal. ¿Y si se hubieran salvado? Por supuesto, a Naruto no le importaba. La mirada en esos orbes azules apagados. No había nada en ellos. No había arrepentimiento, ni una pizca de remordimiento o culpa. Naruto era el peor tipo de asesino. Un asesino sin conciencia.
Esas cosas no son personas. Por primera vez desde su llegada, Hayate habló. De alguna manera, rompiendo todo el griterío. Todas las miradas se volvieron hacia él, y Rei se dio cuenta de que aunque su comentario iba dirigido a ella, sus ojos estaban seguramente clavados en la figura tendida de Naomi. La adolescente herida debió ver la mirada en sus ojos y comprendió. Esas cosas, continuó, iniciando una caminata más bien tranquila y en trance hacia la chica dormida. No son personas, ya no. Había un cierto brillo en sus ojos verde bosque, y mientras continuaba elaborando sus palabras, las lágrimas empezaron a caer constantemente. Cuando estaba ahí fuera, dudé, pensé que seguían siendo mis compañeros, mis amigos, mis profesores. Me equivoqué. Una fina y amarga sonrisa brotó en su rostro. Pensé para mis adentros, no había manera de que lo hiciera, no los mataré. Así que corrí, y me escondí, y corrí, y me escondí, lo único que me hizo seguir adelante fue encontrarte, Naomi-chan. La última parte fue un mero susurro. La chica semidesnuda se estremeció bajo los confines de la chaqueta más grande que ella. Hayate apretó los puños con fuerza al ver a su amante. Raspada, ensangrentada, miserable y visiblemente temblorosa. Nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra mientras él hablaba. La cruda emoción en cada palabra era demasiado pesada. No podían encontrar en sí mismos para hablar, optando simplemente por escuchar y observar. Después de todo, todavía eran humanos. Pero por eso, no lo maté, y tú, te quedaste atrás, Naomi-chan. Por mi debilidad, por mi incapacidad de hacer lo que había que hacer. Porque todavía veía esas cosas como personas, fuiste tú quien pagó el precio. Hayate no pudo aguantar más. Con un débil hipo, se siente de rodillas. Llorando a mares ante la mujer que amaba, la mujer que realmente creía haber perdido en medio de todo el caos. Su hermosa flor, Naomi. Lo siento. Por dejarte sola. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Extendió la mano y agarró la mano expuesta y temblorosa de Naomi, apretándola tan fuerte como pudo. Lo siento mucho. Perdóname, Naomi-chan. Si hubiera sido más fuerte. Si hubiera actuado más rápido, Naomi no se habría quedado atrás. No había que ser un genio para entender lo que le había pasado, al menos, no era difícil para él entenderlo. Había gente en su curso que le guardaba rencor por tener novia, por haber encontrado la felicidad. Querían quitarle eso, y lo hicieron. Desquitaron su odio hacia él con ella. En las últimas 6 horas Hayate había visto morir a buenos amigos, ser devorados y volver como uno de los perturbados. Había visto más sangre que cualquiera de las películas que recordaba haber visto juntas. Sus gritos, sus llantos, quedaron grabados para siempre en él. Y esa masticación, esa horrible y húmeda masticación. Esta podría ser su última oportunidad, su única oportunidad antes de que lo convirtieran en comida también. Saya calmó en silencio su propia rabia creciente. Al menos esos imbéciles pagaron el precio, con suerte, no eran más que trozos de carne ahora sentados en un charco de fluidos corporales y ácidos. Y tampoco se sentía mal por pensarlo. Hayate, respondió Naomi con todas sus fuerzas. Está bien, Hayate-kun. Lo siento, ella dudó por un momento, de alguna manera incapaz de encontrar las palabras adecuadas, no pude luchar contra ellos. Ahora no soy digna de ti. ¿Estoy manchada? ¡No! Hayate levantó la cabeza, con fuego en los ojos. Ni se te ocurra terminar esa frase. No me importa lo que haya pasado. Naomi se estremeció por un momento. ¿Cómo podía decir eso? No importaba que ella fuera indigna de él ahora. Manchada por su suciedad. Dolía más de lo que las palabras podrían expresar, pero esa era la verdad ahora. Solo sería cuestión de tiempo que Hayate se diera cuenta también. Ella era una moza pútrida, nada más que una puta ahora. Sus ojos se cerraron con fuerza mientras los recuerdos la asaltaban. Sus risas burlonas. La forma en que sus manos la tocaban tan bruscamente, cómo le dolía tanto. La vergüenza. Naomi se habría desvanecido por la pura conmoción de todo ello, si no fuera porque una mano áspera pero cálida le tocó la barbilla. El toque de Hayate aparentemente hizo que todo se derritiera. Naomi, te quiero. A través de las lágrimas, sonrió. Me alegro mucho de que estés a salvo. De un solo golpe, ella se derrumbó en sus brazos y lloró. Y lloró. Y lloró. De repente, nada más importaba. Mientras los dos lloraban el uno contra el otro, Rei no pudo evitar el miedo que empezó a nublar su corazón. Discretamente, sus ojos se desviaron hacia Takashi, y los recuerdos de Isashi comenzaron a golpearla.
Cómo estuvo a punto de impedirle que dejara en el suelo a su ahora difunto novio, cómo le culpó y le acusó de hacerlo por motivos egoístas y por alegrarse de que se hubiera ido. Rei sintió que su ira disminuía, solo para ser reemplazada por la vergüenza. Takashi la protegió. Incluso a pesar de todo, la protegió. No son humanos, no son humanos. Ya no lo son. Pero, ¿eso lo hace correcto? ¿Eso hace que esté bien? ¿Por qué estaba él aquí? El cuerpo de Mizuzu estaba pálido, casi de un blanco fantasmal. La sangre en su persona se había vuelto negra como el bermellón, probablemente debido a que se había secado. Tenía los ojos cerrados y, sin embargo, parecía estar en paz. Sinceramente, cualquiera podría haber asumido fácilmente que la chica estaba durmiendo. Por supuesto, la herida abierta sobre su cuello y el pequeño agujero entre su frente, la hoja atravesó la piel, rompiendo el tejido y la materia ósea con facilidad, eran claros indicadores de que no lo estaba. Sus ojos recorrieron todo lo que tenía delante. El cielo ya se había oscurecido, coloreado de un gris ceniza. La lluvia aún no había caído, pero se acercaba. La sangre se extendía por el suelo y las paredes. Había silencio en los pasillos vacíos de Fujimi. Secamente, el rubio bromeó diciendo que aún lo prefería a los pasillos normalmente ruidosos y bulliciosos. Arrodillado, Naruto miró sin vida el cadáver que tenía delante. Ociosamente se fijó en el único mechón de pelo desplazado y pegado a la sangre que enmarañaba las mejillas de Mizuzu. A pesar de sí mismo, Naruto alargó la mano y se lo pasó suavemente por detrás de la oreja. Una emoción que no había sentido en mucho tiempo golpeó su corazón. Remordimiento. Uno pensaría que ya podría dejar de sentirse así. Habló, mirando fijamente a una de las pocas y únicas personas que le habían ofrecido alguna verdadera bondad en su tiempo aquí. Nunca te pedí que te preocuparas. Su agarre alrededor de la tijera rota se tensó. La has matado. Naruto chasqueó la lengua. Qué chica tan estúpida. ¿Culpándolo a él? Realmente, ambos deberían haber tratado de escapar. Ambos deberían haberle dejado en paz, ella debería haberle dejado en paz desde el principio. Entonces, ¿vas a hacer lo mismo todos los días? Naruto ni siquiera se molestó en responder a su pregunta. En su lugar, siguió sosteniendo la idea de que si ignoraba a la molesta mujer, ella se iría. ¿Por qué demonios se estaba molestando con él ahora mismo? ¿No había oído los rumores? Era el tipo más inaccesible de todo Fujimi. Dejarle a su aire era lo mejor que se podía hacer por él. Sin embargo, aquí estaba, por segunda vez en un día. Por tercera semana consecutiva. Intentando entablar conversación. Mizuzu, si lo recordaba correctamente, hizo un mohín de lo que habría sido una manera linda, si la rubia hubiera sido cualquier otra persona. Realmente eres como una tabla. Aburrido. ¿No crees que sentarse solo todos los días es un poco aburrido? Colocó un solo dedo en la barbilla y fingió reflexionar sobre algo. ¿No sería mejor sentarse entre amigos? En sus pálidos rasgos había una alegre sonrisa que brillaba como el sol. El sol era amarillo. El amarillo era una imitación del naranja. El sol era amarillo y, lo que es más lamentable, su pelo era amarillo. Así que odiaba el sol. ¿Por qué no podía tener el pelo naranja como Yaiko? Tal vez si hubiera tenido un color de pelo diferente, las cosas habrían acabado de otra manera. Esa era una idea bastante tonta en sí misma. Naruto parpadeó, dándose cuenta de que debía de haberse desconectado. La chica le estaba chasqueando los dedos con bastante impaciencia, y por la expresión de su cara ella misma estaba empezando a estar más que molesta. Colocando las manos en las caderas, Mizuzu dio un suspiro de cansancio y dejó caer la cabeza. Hombre, realmente no estaban bromeando cuando te llamaron el príncipe antisocial. Naruto frunció el ceño ante el apodo. ¿Realmente, cuántos apodos tenía? Oh, bueno, no pienso dejar de hacerlo. Así que será mejor que te prepares para una amistad contundente. Esta vez, fue el turno del rubio de suspirar. Sin otra palabra se puso de pie, colocando sus manos dentro de los bolsillos de sus pantalones y comenzando su camino hacia un nuevo lugar para disfrutar de su descanso. Por desgracia, Mizuzu no captó la indirecta. O mejor dicho, no le importó. En un instante estaba caminando a su lado, con las manos en la espalda y otra sonrisa alegre en su cara. Chico, sí que eres un revoltoso. ¿Crees que con levantarte y marcharte es suficiente para librarte de mí? Pregúntale a mis amigos, te dirán lo tenaz que puedo ser. Parecía orgullosa de ello. Naruto no dudaba de que lo estaba. De cualquier manera, no me importa lo que digas. Voy a ser tu amiga. Qué divertido.
Naruto resopló con fuerza, ajustando su paso para que ahora estuviera caminando delante de la delirante chica. Amigos. Todos sus amigos estaban muertos o muy lejos. No le interesaba hacer más amigos. Un borde oscuro se deslizó en los ojos, convirtiéndolos en un tono más oscuro de azul. 4 meses, parecía una eternidad, pero hacía 4 meses que se había instalado oficialmente en este mundo. Sin pensarlo, su mano se acercó a su estómago y Naruto tuvo que ahogar repentinamente la tristeza que se avecinaba. 4 meses desde la muerte de Kurama. 4 meses desde el cierre de la guerra, otra vez esa mirada. Naruto parpadeó como un búho. Se maldijo a sí mismo por haber vuelto a perder el conocimiento. Inclinando la cabeza hacia atrás, estaba a punto de replicar, pero se encontró sorprendido en silencio por su incapacidad para hablar. A pesar de toda la gente que pasaba junto a ellos, algunos mirando y susurrando palabras duras dirigidas a él en voz baja, o simplemente pasando de largo. De alguna manera era muy fácil de ver. De pie, con los brazos a la altura de la espalda, con una sonrisa cómplice en la cara y un cierto brillo en los ojos. Sabes que tu cara podría quedarse así, ¿verdad? Sería una lástima también, eres bastante lindo. Una repentina determinación eclipsó el brillo que él no podía ubicar. Algún día me libraré de esa mirada. Es una promesa, y suelo no romper nunca una promesa, ya sabes. Naruto se quedó quieto por un momento, observando a la morena mucho más baja. Luego, se encogió de hombros, y continuó con su propio camino. Todo el tiempo ignorando sus gritos de indignación. Oye. No me ignores, idiota. A pesar de todo, no pudo evitar la pequeña sonrisa que rompió su habitual fachada inexpresiva. Qué divertido, en efecto. Para su propia sorpresa, Naruto se obligó a ralentizar su respiración. Estaba temblando visiblemente. Estaba enfadado. Sí. Por supuesto que estaba enfadado. Incluso furiosa. ¿Acaso te importa? Claro que le importaba. Y de alguna manera ella, estabas empezando a gustarle. ¿Gustarle? ¿Le gustaba él? ¿Qué había que gustar? Naruto se esforzaba por parecer inaccesible. Eligió ser así y lo aceptó voluntariamente. Al principio, realmente trató de adaptarse, de hacer amigos. Todo con la esperanza de comenzar una nueva vida. Pero el pasado siempre estaría ahí, burlándose de él, recordándole siempre lo que había hecho y lo que había perdido. Las diferencias entre él y los humanos de este mundo eran demasiado grandes. Lo que les hacía felices a ellos no le hacía feliz a él. Lo que les hacía llorar no era más que suciedad que debía quitarse de encima. ¿Cómo podía preocuparse lo mismo que ellos? ¿O reírse de las cosas de las que ellos se reían? ¿Cómo podía pasar el resto de su vida actuando como si nada hubiera pasado? ¿Debía fingir que todo era un sueño? No, si había una cosa que Uzumaki Naruto nunca haría, era fingir. Eso nunca fue un lujo del que pudiera disfrutar. Estúpida, estúpida chica. Sin hacer ruido, recogió suavemente su cuerpo entre sus brazos. Te mereces algo mejor que esto. Se aconseja a todos los ciudadanos que permanezcan dentro de sus casas. No salgan, repito, no salgan por ningún motivo. Esperen más instrucciones y asegúrense de tener suficiente comida para durar al menos una semana, tal vez 2. Oficiales y agentes de todo Japón están respondiendo a lo que solo podemos denominar algún tipo de brote infeccioso. Encender la televisión para distraer la atención fue una mala idea. De hecho, fue una idea terrible, conjeturó Kyoko mientras miraba sin comprender las diversas grabaciones de aquellos monstruos que pululaban por las calles a través de la pantalla. Tampoco era la única que estaba un poco desconcertada, al fin y al cabo, ya era suficiente con ver el humo que salía de la ciudad, pero saber realmente lo que estaba pasando era algo totalmente distinto. ¿Qué demonios es esto?, susurró Yamada, hundiéndose contra la pared y sobre su trasero. Le temblaban las manos y le faltaba el aire. Este virus actúa rápidamente, y ya ha conseguido reducir la población de Japón en un asombroso 47% con un número desconocido de muertes. Los Estados Unidos han catalogado este evento como estado de emergencia, y el presidente está en camino para reunirse con otros líderes mundiales con la esperanza de que pronto esto pueda resolverse. ¿Líderes mundiales? Así que no es solo Tokonosu, o Japón. Saya no pudo hacer nada para combatir el ceño fruncido que marcaba su rostro. El mundo entero está siendo atacado por lo que sea esto. Esto no era solo malo. Ni siquiera una pesadilla realmente, al menos se podía despertar de una de esas. Las palabras no podían describir lo que era esto. Un brote. Más bien una toma de posesión completa.
47%, Shizuka se interrumpió con los ojos muy abiertos. Había 127 millones de personas viviendo en la isla-nación de Japón, el 47% en menos de un día era increíble. Aproximadamente 59 millones de personas fueron víctimas del virus, lo que significaba que 59 millones de personas ya habían muerto solo en Japón. No podía imaginar los efectos a nivel mundial. Shizuka realmente se esforzó por mantener la calma, pero mientras se agitaba en seco sobre el fregadero, no pudo evitar la pizca de miedo que se aferraba a su alma. ¿Estás bien, Marikawa-sensei? Se volvió hacia el preocupado Kouta, que la miraba con ojos preocupados. Ese sí, lo siento. Es todo un poco difícil de asimilar. Ella era mejor que esto. Estos niños probablemente estaban más asustados que ella. Sus ojos color miel bajaron hasta las piernas del adolescente regordete, dándose cuenta de que a pesar de la fachada que Hirano intentaba mantener, él mismo estaba temblando. Si este chico podía intentar ser tan fuerte, entonces ella también lo haría. Más importante, Kouta-kun, ¿estás bien? Se veía un poco pálido, y las líneas de tensión fueron fácilmente detectadas por su ojo entrenado. De hecho, todos parecían estar en la misma situación. Conmocionados. Asustados. Paralizados. Ese sí, solo necesito sentarme un momento. Y se sentó, aunque la mirada en sus ojos estaba lejos de desaparecer. Lo único que podía hacer era frotar círculos relajantes en su espalda vestida y esperar que eso ayudara. No se trataba de una herida que pudiera suturar, ni de una enfermedad que pudiera tratar. No, sus ojos recorrieron la sala de descanso de la facultad, ahora mucho más sombría, absorbiendo las expresiones de todos, deteniéndose brevemente en Nikki, hasta que finalmente se detuvo en Ayate, quien sostenía a la ahora silenciosa Naomi fuertemente en sus brazos. No hay nada que pueda hacer aquí. Estas heridas no son algo que la ciencia médica pueda curar. Había otros con Ayate al principio si ella recordaba correctamente, y todos ellos murieron en el camino hacia aquí. Todos cayeron víctimas de las mismas criaturas que supuestamente ahora vagaban por toda la tierra. Llámalo suerte, o la gracia de los dioses, o el destino, o lo que quieras, pero ella se alegró de que Ayate lo consiguiera, aunque los demás no lo hicieran. El amor entre Naomi y él sirvió como un pequeño recordatorio para que la reacia banda de supervivientes se controlara. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fue Yuki quien propuso la pregunta. No podemos esperar aquí para siempre. Ya no tenía ganas de pelear, ni de gritar, ni siquiera de burlarse de nadie, ahora mismo, se sentía desesperada. ¿No has oído las noticias? Deberíamos quedarnos aquí, ¿no? Es seguro, y tenemos comida ¿y luego qué? Seríamos patos sentados en este lugar. Hay demasiados de ellos ahora para siquiera considerarlo. Saeko habría despreciado que se le escapara la máscara, aunque solo fuera un poco, pero sus pensamientos ya estaban preocupados. Yamada se estremeció ante su tono de voz más bien frío. Desde la ventana, se encendieron luces y se escuchó un estruendoso aplauso. Estoy de acuerdo con Busujima-san. Takashi asintió con la cabeza antes de continuar. Como he dicho antes, quiero encontrar a mi familia y estoy seguro de que todos los demás también. Una vez que lo hagamos podremos centrarnos en encontrar algún lugar seguro a continuación. ¿Pero dónde es exactamente seguro? Saya ya estaba rebuscando en su cabeza algún tipo de solución a su propia pregunta. Si esto es algo parecido a un desastre natural, entonces debería haber zonas seguras establecidas alrededor de la ciudad. Solo tenemos que encontrar una de ellas y esperar. El televisor seguía funcionando de fondo, reproduciendo el mismo mensaje de advertencia y las imágenes que lo acompañaban. Desde el lavabo, Rei se mordió el labio con nerviosismo. Realmente no había otra forma, ¿verdad? Ya había estado allí una vez, y en menos de 15 minutos 20 de ellos les pisaban los talones y estaban ansiosos por masacrarlos a todos como si fueran ganado. ¿Iban a hacerlo de nuevo? La última vez se perdieron 3 personas. ¿Quién puede decir que alguno de ellos lo lograría esta vez? Antes de decidirnos por algo así, ¿cómo vamos a salir de aquí en primer lugar? Ayate se quedó mirando a cada uno de ellos. Ni una sola vez aflojó su agarre sobre Naomi mientras lo hacía. Tenemos un grupo bastante grande. Solo meter a todos en un coche va a ser difícil. Kyoko nunca había estado tan agradecida por el descuido del conductor del autobús. Sin mediar palabra, se dirigió a los armarios y comenzó a abrir cada uno de ellos, revolviendo el contenido en busca de lo que esperaba que fuera su boleto de salida. Ayashi, sensei.
La consejera ignoró completamente a Yamada, con la esperanza de no romper su concentración. Una vez que sus ojos vieron el parpadeo de las llaves, Kyoko casi rompió a llorar. Pero eso no servirá, tengo que seguir siendo fuerte. Creo que he encontrado la respuesta a nuestros problemas. La pelirroja comenzó, sacando un juego de llaves del tercer cajón. Estas son las llaves del autobús de la excursión. La conductora suele olvidarlas aquí después de su descanso, por descuido, pero nos favorece. Cuando esos ojos llenos de esperanza se posaron en ella, Kyoko se hinchó de orgullo. Disfrutaba de la sensación de ser necesitada y de ser útil. Era otra de las razones por las que eligió ser consejera de orientación, además de sus otros deberes. Podríamos usar el autobús para hacer una escapada. Gritó Ri. Uno a uno, la esperanza se reavivó en cada uno de sus ojos. Aunque solo fuera un poco. ¿Pero qué hay de Uzumaki-san? Él también nos ayudó a llegar aquí, ¿sabes? Kouta no abandonaría a Naruto, independientemente de lo que ocurriera. El rubio los protegía y ayudaba a Naomi. Los pensamientos sobre el rubio quedaron relegados al fondo de la mayoría de sus pensamientos, eclipsados por el miedo y la desconfianza. Ensombrecidos por la absoluta desesperanza de la situación. Ahora, estaban de vuelta. Nadie dijo una sola palabra. ¿Buscarlo? Ya se hacía tarde. La noche seguramente llegaría pronto y cualquier posibilidad de escapar tendría que esperar hasta la mañana si lo hacían. Poca visibilidad. Baja moral, y casi ninguna confianza entre la mayoría de ellos. Había demasiados riesgos. Miki se estremeció visiblemente al pensar en él. Esta gente aún no lo sabía, no lo conocían como ella, si de alguna manera lo vemos al salir, lo llamaremos, pero si no, entonces está por su cuenta. Conjeturó Kakashi, alcanzando el bate abollado que había sobre la mesa. Nadie se dio cuenta de que Saeko estrechaba los ojos. En realidad, nadie se molestó en darse cuenta, demasiado preocupados por sus propios pensamientos, mientras cada uno cogía sus respectivas armas. Después de todo, ahora tenían un plan y una ruta de escape. Era el momento de moverse. Los entierros eran algo poco común en la profesión shinobi, y solo los shinobi más queridos, como los Kage, solían recibir un funeral masivo. Se utilizaban piedras conmemorativas en lugar de tumbas reales, con la esperanza de que, aunque sus cuerpos se convirtieran en cenizas o se deshicieran de ellos, al menos sus nombres siguieran vivos. La tumba poco profunda, marcada por una sola estaca de madera, era impropia de alguien tan amable como Misuzu. Los rayos danzaban por el cielo, y los cadáveres a su alrededor se apresuraban frenéticamente en un vano intento de encontrar la fuente del estruendo. Arrodillándose, Naruto metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño envoltorio de bento que le había regalado la misma chica que ahora yacía en un agujero mal excavado en el suelo. Contempló la tela limpia por un momento, antes de atarla firmemente en la estaca de madera. A continuación, el rubio se puso en pie y permaneció en silencio mientras la lluvia comenzaba a caer. Por favor, cuida de Nikki por mí. Naruto apretó los puños. ¿Protegerla? Esa débil mujer era la razón por la que Misuzu estaba muerta, y hasta tenía la audacia de culparlo a él. Debería haberla matado. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, golpeando su uniforme con audibles plots y empapando la camisa gris que llevaba. Le tapaba los ojos con el pelo y le proyectaba una sombra siniestra. Realmente, estaba muy cansado de esto. De perder siempre, pasara lo que pasara. De alguna manera, de algún modo, siempre perdería. Incluso cuando se distanciaba del mundo, no importaba. Todo era vacío, porque al final todo terminaría igual. Por un breve momento, Naruto realmente se cuestionó cuando todo salió tan mal. Y a pesar de lo mucho que intentó, se perdió para él. Perdido en un mar de sangre y batalla. Está bien. Naruto apretó los dientes mientras la lluvia caía. El agua limpiaba lentamente su piel del líquido carmesí. Me alegro de haberte conocido, Uzumaki Naruto-kun. En medio de los truenos y la lluvia que caía, Naruto gritó al cielo, desatando toda la pena que había estado conteniendo durante los últimos 2 años. Gritó, y gritó, y gritó. Hasta que su voz se quebró y sus aullidos no fueron más que gritos silenciosos ahogados por la lluvia y los truenos. Pero ni siquiera entonces dejó de gritar. Su luto se perdió en la tormenta que se desató. Justo cuando crees que todo va bien, o al menos un poco mejor, las cosas dan un giro para peor en el peor momento posible. Después de salir en silencio de la sala de descanso, el grupo, más numeroso de lo normal, se apresuró a bajar las escaleras cercanas y llegar al primer piso.
Con la limpieza hecha por Naruto, no había mucho en términos de sus números. Parecía que el rubio estaba más que enojado por alguna razón. Un hecho fácil de tener en cuenta por los cuerpos completamente destruidos que había en los pasillos. Sin embargo, la suerte del grupo terminó justo ahí. ¿Qué debemos hacer? Yamada apenas sentía las piernas y agarraba temblorosamente el tubo de metal que tenía en las manos. Hay incluso más que la última vez. Baja la voz, idiota. Saya se apresuró a regañar al nervioso adolescente. Sin embargo, no es que estuviera equivocado. A ella misma le costaba mantener la calma. Después de todo, toda la sala de abajo era territorio hostil. A diferencia de antes, no eran solo cuerpos que se movían lentamente como antes. Los monstruos deliraban, gruñían, siseaban y chillaban mientras se estrellaban contra las paredes, las taquillas y entre sí sin miramientos. Golpeando y arañando los cristales en un intento de escapar al exterior. Y lo que es peor, los necrófagos que consiguieron abrir las puertas dobles estaban ahora amontonados y atascados por el gran número de ellos que intentaban salir a la vez. Sus cuerpos cortando los cristales rotos e impidiendo cualquier esperanza de escape. Lo más horrible era que seguían luchando. Sus órganos se desgarraban y destrozaban constantemente con cada movimiento, solo para filtrarse lentamente a través y sobre el vidrio roto. Era más que suficiente para que los miembros más débiles del grupo tuvieran náuseas. Este era el camino más corto y rápido hacia el autobús. Takashi murmuró, cerrando con fuerza su mano libre en un puño. A su lado, Rei se acercó un poco más. ¿Qué hacemos ahora? Sus ojos viajaban de un lado a otro entre Takashi y los engendros desbocados. ¿Debemos retroceder o simplemente volver a la sala de descanso? Rei hizo todo lo posible por calmar los latidos de su corazón, pero fue inútil. Sus propios susurros eran lo suficientemente difíciles de escuchar por encima de toda la conmoción de abajo. Y si incluso una de esas cosas lograba captarlos, no había forma de que sobrevivieran al encuentro. No importaba si corrían o luchaban. Los superaban en número y en armamento. Una parte de ella esperaba que Uzumaki volviera y acabara con las monstruosidades como antes. Sin embargo, se calló ese pensamiento en particular. Desde su posición sobre las escaleras del balcón, Kyoko chasqueó la lengua y frunció el ceño. No tenemos muchas opciones. Si queremos salir esta noche, es ahora o nunca. Si volvemos al segundo piso y corremos hacia el extremo sur, podríamos usar las escaleras de emergencia. Shizuka se echó el petate al hombro mientras hablaba, reajustándolo por tercera vez. Nos llevará cerca de la biblioteca y de los dormitorios, que están más lejos, pero al menos estaremos fuera. Era realmente el único plan sólido que tenían ahora. Bien. Eso debería funcionar. Takashi asintió, y luego dirigió su atención al más hábil de todos ellos. Busujima-senpai, ¿cómo crees que deberíamos proceder con esto? Saeko levantó una fina ceja ante la pregunta. En realidad, no le importaba mucho la gente que la rodeaba, pero demostraban ser al menos algo hábiles y manejables. Mirando a los necrófagos de abajo, tarareó audiblemente en voz alta mientras evaluaba la situación. Muchos de ellos servirían incluso para darle problemas sin soltarse, y ella no estaba preparada para eso. Saeko supuso que la mejor manera de sobrevivir era mantenerse unidos. Por ahora. Miyamoto y yo tomaremos la delantera. Su tono era estricto y transmitía cierta autoridad, pero de alguna manera seguía siendo amable. Nuestras armas nos permiten actuar con rapidez y nos proporcionan un buen alcance. Komuro, tú nos seguirás por detrás y te encargarás de los que se nos escapen mientras nos apoyas cuando sea necesario. Cualquiera que esté desarmado o no se sienta totalmente cómodo luchando puede quedarse en el centro de nuestra formación. Hirano-san, también me gustaría que te mantuvieras en la retaguardia y te encargaras de cualquier rezagado que se acerque con tu pistola de clavos. Una suave sonrisa se abrió paso en sus rasgos. Si nos mantenemos cerca y no hacemos demasiado ruido, estaremos bien. Tampoco te molestes con cada uno de ellos que veas. Solo atacad a los que se acerquen demasiado. Sus palabras parecieron calmar las preocupaciones de los demás, aunque solo fuera un poco. La forma en que Saeko parecía tranquila y tan segura de sí misma realmente ayudó a relajarlos a todos. Podían lograrlo. Lo conseguirían. Un fuego se encendió en los ojos de casi todos. Quédate cerca de mí, Naomi-chan, Ayate susurró en voz baja, apretando con fuerza la mano de su amante. Todo irá bien. Naomi asintió vacilante.
Una parte de ella no podía evitar preguntarse por qué Hayate parecía estar más falto de aliento que el resto, pero al final lo atribuyó al tiempo que había pasado corriendo antes de unirse al grupo. Echando una última mirada a los monstruos de abajo, la chica solo podía esperar y rezar a cualquier dios que estuviera ahí fuera para que salieran vivos de esta. Miki preferiría estar muerta. Si pudiera, se habría intercambiado con Misuzu en un abrir y cerrar de ojos. Su mejor amiga, más amable y más fuerte, merecía vivir mucho más que ella. Al menos Misuzu podría haber sido útil de alguna manera o haberle dado algún consuelo, ella no era de ninguna ayuda. Lo único que podía hacer era quedarse callada y seguir corriendo. Encontrándose en el centro de la formación. Trotando suavemente mientras luchaba por no jadear fuerte para no atraer a más de ellos hacia su grupo. La pequeña morena hizo todo lo posible para, una vez más, no caer de rodillas por el cansancio o desmayarse. Su cuerpo no estaba hecho para este tipo de actividad o esfuerzo. Por mucho que intentara concentrarse en sobrevivir, Miki se dio cuenta de que no podía. ¿Qué sentido tenía? No había nadie para ella. No le importaban sus padres. La única familia que tenía era Misuzu, la única que había estado allí era Misuzu. Ahora ella estaba muerta. Naruto, empapado en carmesí, cuerpos por todas partes, esos ojos sin vida, su corazón dio un vuelco. Miki nunca podría olvidar esos ojos. Un monstruo en persona, envuelto en carne humana. Eso era lo que Uzumaki Naruto realmente era y Misuzu nunca podría verlo. Nunca pedí su amabilidad. Ociosamente, Miki se dio cuenta de que era la primera vez que el rubio la llamaba por su nombre. Y sus ojos se movieron hacia el trozo de hoja ensangrentada que le había dado la adolescente de bigotes. ¿Qué se supone que significa esto? Un arma para protegerse. Ella no quería esto. Sin pensarlo dejó caer el trozo de acero roto por despecho. Dejándolo atrás mientras corría. Hola, ¿cómo lo llevas? La mansa chica parpadeó, dándose cuenta de que Saya estaba ahora a su lado. Corriendo a su ritmo. Había un borde de preocupación en sus ojos de color avellana, y un poco de algo más que ella no podía poner su dedo en. Estoy bien, Miki respondió entre respiraciones pesadas. Gracias, por preguntar. A pesar de todo, Saya ofreció una ligera, aunque ligeramente cansada sonrisa. No hablas mucho, pero supongo que es de esperar dada la situación. Su conversación era más bien un susurro, pero debido a la proximidad de todos, no era difícil de captar. No muchos de ellos negarían, al menos internamente, su curiosidad con la chica de cabello oscuro que al despertar procedió a gritar y culpar a Naruto por la muerte de alguien obviamente importante para ella. La historia de ambos era cuanto menos interesante dado el hecho de que la mayoría suponía que Uzumaki Naruto era un solitario. Miki replicó con una débil sonrisa propia. No se intercambiaron más palabras después, y volvió el silencio. Ahogado solo por el eco de sus pasos y el estruendo de los truenos en el exterior. Nos acercamos a las escaleras. Shizuka habló, dirigiéndose principalmente a la persona que guiaba. Saeko asintió y se apresuró a seguir adelante con una velocidad impresionante. Sus pies eran ligeros mientras recorría los pasillos acercándose rápidamente a su destino. Sin dudar un ápice, giró rápidamente la esquina, con su falda ondeando tras ella, y levantó su boken en el aire. El golpeteo húmedo y el crujido audible que le siguió señalaron la derrota de al menos 2 o 3 de ellos. Es tan intrépida, Rei susurró. Es como si hubiera hecho esto toda su vida. Detrás de ella, Takashi no pudo evitar estar de acuerdo. Saeko era realmente un espectáculo para la vista. Ella sola lideraba la manada, por así decirlo, y despejaba eficazmente el camino para todos los demás. Había oído rumores sobre su destreza con la espada, pero verlo de primera mano era algo totalmente distinto. Además, ni una sola gota de sangre había manchado su persona. Tampoco era solo la heredera de Busujima. Todo el mundo estaba aguantando bastante bien, a pesar de todo. En contra de su mejor juicio, la esperanza comenzó a revolotear en su pecho. Tal vez podamos lograrlo. Sus ojos rebotaron de persona en persona hasta que finalmente se posaron en Rei. Tal vez, realmente estemos bien. Rápido, y cuidado con el paso. La puerta de salida estaba siendo sostenida por Saeko, quien guió a todos hacia adentro mientras se arrastraban unos tras otros. Está oscuro, así que prepárate. Cuando Yuki pasó corriendo junto a ella, las dos establecieron un contacto visual lento, casi sin tiempo, y la pelirroja más joven reprimió un pequeño escalofrío al ver el asomo de una sonrisa en las facciones de la princesa de la espada de pelo violeta.
Había pasado tanto tiempo desde su última charla. Ella, a diferencia de todos los presentes, sabía un poco más sobre Buzujima Saeko. Aunque, en su opinión, no era algo de lo que presumir. Una Yuki más joven, con mechones carmesí más largos, suspiró ligeramente mientras hacía girar un solo mechón de su sedoso cabello entre los dedos índice y pulgar. Normalmente se habría escabullido durante la hora de almuerzo para viajar por la ciudad. En realidad, era bastante fácil salir del campus de la escuela, ya que todo lo que tenía que hacer era utilizar su apariencia con los guardias de seguridad más perversos del campus. Un poco de encanto te llevaba muy lejos en esta escuela, realmente. Sin embargo, se encontraba aquí, estacionada en un banco al azar con vistas al patio, mientras esperaba que su amiga de la infancia, Buzujima Saeko, le explicara por qué le había enviado un mensaje de texto horas atrás pidiéndole que se reunieran durante el almuerzo. Un breve silencio se instaló entre las dos, y Yuki se estaba impacientando. Entonces, ¿vas a decirme de qué se trata? Saeko desvió su atención del bullicioso patio y se dirigió a la chica más joven con una pequeña sonrisa. Has sido una buena amiga para mí, Yuki-tan. Sus ojos azul cielo se clavaron en sus propios orbes. Ociosamente, Yuki reflexionó sobre lo intensa que podía ser la mirada de Saeko. Sus ojos eran calculadores y no parecían pasar por alto nada. Sinceramente, eres la única persona a la que podría llamar amiga. La pelirroja se encontró frunciendo el ceño mientras la heredera hablaba. Debería sentirse feliz y contenta de saber que Saeko apreciaba su amistad. Por extraño que fuera, pero por alguna razón, no lo hizo. Tal vez fuera su tono de voz, o la forma en que Saeko la miraba, como si ella misma fuera un viejo juguete que ya no le interesaba. De hecho, esa es una de las razones por las que creo que deberíamos seguir caminos separados. Si la heredera se dio cuenta de la repentina chispa de dolor en sus ojos, hizo un excelente trabajo para ignorarlo. He encontrado algo bastante interesante que requiere una buena parte de mi tiempo ahora. Yuki no pudo encontrar las palabras para hablar. Su estómago se revolvía y la chispa de dolor era ahora reemplazada por la ira. Incluso con lo que acababa de decir, Saeko no había roto esa sonrisa falsa que siempre llevaba y aún no la había mirado a los ojos. ¿De verdad era un juguete para ella? ¿Acaso no significaba nada para Saeko? El ceño fruncido se transformó en una mueca de desprecio. Buzujima Saeko significaba mucho para ella. La primera persona que había mirado más allá de su persona exterior y de todos los rumores que la rodeaban. La única amiga que había pasado la noche con ella cuando lloraba, o que la había abrazado suavemente cuando tenía miedo y le había susurrado palabras de consuelo. Saeko le daba confianza. La única persona que la comprendía. Era su faro de luz en medio de la oscuridad, porque no importaba lo que dijeran los demás o los rumores que sembraran, Yuki siempre se sentía reconfortada por el único pensamiento de que no le importaba. Seguro que esto te molesta, Saeko comenzó de nuevo, apartando un solo mechón de su pelo violeta de su ojo. Pero al igual que las estaciones, y todas las personas del mundo, todo debe cambiar. Se me ha presentado una oportunidad única de observar a alguien que creo que es similar a mí. La bella se volvió hacia ella y le dedicó lo que debía ser una suave sonrisa tranquilizadora. Pero, sinceramente, eres demasiado débil. Yuki se estremeció ante el tono de su voz. Era relajado y frío, como estar en la cima de la montaña más alta del mundo completamente desnuda. Con eso, Buzujima Saeko se puso en pie con elegancia y se giró para mirarla. Ha sido divertido, Yuki. Con una cortés reverencia se marchó. Y todo lo que Yuki pudo hacer fue recoger los pedazos de su corazón destrozado que casi se había derrumbado en el suelo mientras la veía partir. La lluvia caía con más fuerza en el exterior. Tenemos que movernos rápidamente. Por favor, asegúrense de tener cuidado al pisar. La hierba está embarrada y es muy resbaladiza. Ante el asentimiento de todos, Saeko ofreció una sonrisa tranquilizadora. ¡Excelente! Entonces solo queda decir que confiéis en las personas que tenéis al lado y que os cuidéis las espaldas. Si lo hacemos, estoy segura de que todos saldremos vivos. Yuki casi habría fruncido el ceño al ver aquella sonrisa tranquilizadora. Así era Saeko, tan inteligente y engañosa como siempre. Sin embargo, por mucho que intentara devanarse los sesos, seguía sin entender la directiva de la mujer de la espada. ¿Qué pretendía? No has cambiado nada, Ko-chan. Una breve imagen de Naruto pasó por su mente. Y tenía razón al creer que fue él quien te alejó de mí. Yuki tampoco era la única perdida en sus pensamientos. Todos se preparaban mentalmente o intentaban distraerse de la tormenta que se avecinaba.
El riesgo que se iba a correr era enorme, después de todo, y lo pagarían con sus propias vidas si se cometía algún error. Bien, Kouta respiró profundamente mientras sostenía el arma en sus manos más cerca de su pecho, intentando interiormente templar sus nervios. Confiar en la gente que me rodea y confiar en mí mismo. El pequeño temblor de sus manos era la única inclinación visible del miedo de Hirano, pero no era el momento de tener miedo o dudar. Cuando uno duda limita todo su potencial. Deberíamos seguir la misma formación que la última vez, afirmó Takashi, levantando un poco la voz para que se le oyera por encima del estruendo de los truenos y la lluvia que caía. Cuando nadie se quejó, todos acordaron en silencio que debían empezar a moverse. Cuanto más tiempo se perdiera, peor sería. En cuestión de segundos volvieron a ocupar sus papeles anteriores. Saeko y Rei liderando, con Takashi como apoyo. Yuki, Yamada, Ayate y Naomi estaban al frente del centro, seguidos de cerca por Kyoko y Shizuka, que ayudaba a guiar a Nikki. Saya y Kouta se quedaron en el extremo, con este último recogiendo a cualquiera de ellos que fuera atraído por el sonido de sus pies en movimiento. Corrían a un ritmo rápido. Ni demasiado lento, ni demasiado rápido. Con precaución, vigilando los charcos de barro o los caminos resbaladizos, mientras utilizaban la lluvia y los truenos como camuflaje para sus propios pasos ruidosos. Casi todo el mundo admitiría que el exterior era una historia completamente diferente a la del interior de Fujimi. La cantidad de cuerpos destruidos y medio carcomidos que ensuciaban el campus era asombrosa y solo se veía superada por el gran número de ellos que chillaban hacia el cielo. El grupo se dio cuenta rápidamente de que su confianza disminuía ante tales probabilidades. Viejos amigos y queridos profesores, ahora no son más que criaturas sin cerebro hambrientas de carne humana. Su piel gris y sus ojos cenicientos. Las marcas de los mordiscos y los trozos de carne que les faltaban, junto con toda la sangre que se mezclaba con la lluvia caída y convertía incluso el suelo que pisaban en un carmesí oscuro. Todo era una pesadilla en su horrible presentación. Saya estuvo a punto de perder la cabeza cuando el grupo pasó junto a un ghoul arrodillado que parecía estar ahogando una mano humana. ¿Podría ser aún peor dentro de la ciudad de Tokonosu? ¿Era una buena idea marcharse? Después de todo, las noticias dejaban muy claro que permanecer en el interior era la mejor oportunidad que cualquiera podía tener para sobrevivir. Allí. Rei susurró acaloradamente. Un relámpago reveló brevemente la ubicación del autobús de la excursión. Estamos cerca. Un trueno retumbó y más relámpagos brillaron. Este rayo en particular fue suficiente para que pareciera que el sol volvía a flotar en lo alto. El grupo se detuvo lentamente y, en contra de su buen juicio, Yamada dejó caer la pipa que tenía en las manos y se arrodilló. Ni siquiera le importó que su uniforme estuviera ahora empapado y embarrado. Estamos condenados, el joven susurró, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Hay cientos de ellos, todo el patio estaba invadido. La arquitectura, antes orgullosa y bien cuidada, que estaba expertamente colocada alrededor, estaba ahora manchada de rojo o destruida. La fuente en el centro muerto del patio estaba coloreada de rojo y cuerpos destrozados y partes del cuerpo flotaban sin vida dentro de sus aguas antes cristalinas. Deberíamos volver, tenemos que volver ahora mismo. Kyoko murmuró débilmente su orden, intentando con todas sus fuerzas disimular el miedo oculto que acompañaba a cada palabra. Esto era algo totalmente distinto. Un error, un pequeño desliz y no había duda de que cargarían contra las únicas criaturas que aún respiraban en el patio de Fujimi y nada menos que una obra de Dios les ayudaría a salir de allí con vida. Me temo que no hay vuelta atrás, Ayashi-sensei. Saeko habló una vez más, sin volverse hacia ellos. Mira detrás de ti. Y lo hizo. Y se arrepintió inmediatamente. Estamos, su respiración se entrecorta, rodeados. Kyoko nunca había sentido tanto miedo en su vida. ¿Vamos a morir? ¿Va a morir ella? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Habían llegado tan lejos ¿para qué? ¿Para esto? ¿Para nada? Takashi apretó los dientes mientras una sola gota de sudor caía por su mejilla izquierda. Nadie hizo ningún movimiento. Ni uno solo de ellos hizo siquiera un sonido por miedo a alertar a los engendros que rodeaban el patio. Si eso ocurría, se acababa el juego. Naomi agarró con fuerza las mangas de la camisa de Ayate y se acercó a él. Esto era lo máximo que había visto en un lugar. Va a estar bien. Le oyó susurrar por lo bajo. La sensación de hundimiento en su estómago le decía a Naomi lo contrario.
¿Qué hacemos ahora? Kouta preguntó nerviosamente, sus ojos volando alrededor, vigilando a cualquiera de ellos que se acercara demasiado. De todos los presentes, su pistola de clavos era el arma más silenciosa. ¿Qué hacen ahora? Una pregunta bastante fácil con una respuesta difícil de encontrar. Estaban atrapados por todos lados. Cualquier camino que eligieran no importaba ahora. Deberíamos seguir avanzando. Normalmente, Saya nunca pensaría algo así en estas circunstancias, pero teniendo en cuenta las circunstancias y lo lejos que habían llegado, volver atrás no tendría sentido. Hemos llegado hasta aquí, ¿qué sentido tiene volver atrás ahora? Cuando esa cosa la miró a los ojos horas atrás. Cuando se arrastró hacia ella y abrió lentamente sus fauces. Prácticamente apestando a muerte, la chica había visto la verdad. Si las cosas eran realmente tan malas como parecían, no importaba lo que pasara, al final todos acabarían muertos de todos modos. ¿Estás loco? Yuki había perdido rápidamente todo interés en Saeko por el momento. Esta es la segunda vez que escucho a la llamada persona más inteligente de aquí decir la mierda más estúpida. No, creo que estoy de acuerdo con Saya. A pesar de todo, la Saya sintió que su corazón saltaba cuando Takashi se refirió a ella tan casualmente usando su nombre de pila. Hemos llegado hasta aquí. Volviéndose para mirar a todos y cada uno de ellos, la adolescente de pelo oscuro les dirigió a todos una mirada decidida. ¿Qué pensáis todos? Ayate y Naomi se miraron durante un momento, y luego ambos asintieron. Junto a Saeko, Rei asintió suavemente y respondió con una débil sonrisa. Uno a uno el resto comenzó a asentir, hasta que solo quedaron las dos pelirrojas del grupo. Míralas. ¿Eres tan cobarde que vas a temblar mientras ellas al menos intentan vivir? Kyoko apretó los dientes con frustración. Miró con desdén a los monstruos que los rodeaban por última vez, antes de soltar un ligero suspiro. Muy bien. Pero todos entendéis el riesgo que corremos, ¿verdad? Algunos de nosotros, podríamos morir aquí. Vamos a morir independientemente de la elección que hagamos. Saya murmuró sombríamente. La superaban en número. Chasqueando la lengua, Yuki frunció el ceño con vehemencia mientras hablaba. Bien, pero a diferencia de vosotros sabed que yo no pienso morir en absoluto. Esta gente era molesta. Yuki, por encima de todo, odiaba a la gente como ellos. Muy bien entonces. Si está decidido, entonces deberíamos ponernos en marcha inmediatamente. Saeko puso ambas manos sobre su boken y con otro relámpago desapareció. Sus últimas palabras resonaron en los oídos de todos ellos. No os retraséis. No podemos permitírnoslo. La lluvia seguía cayendo sin cesar. Pasaron lo que parecieron horas, pero en realidad ni siquiera se extendió tanto. El rubio ignoró el agua que caía sobre su piel. Su única atención era la tela con estampado de camarones, ahora empapada y llena de barro. Naruto no pudo encontrar en él la forma de apartar su mirada. Me siento vacío. Como una caja de zapatos sin zapato. Como una botella de agua, sin el agua. No siento nada. Con los ojos medio cerrados, vio como la pequeña tumba que había cavado se convertía lentamente en un charco húmedo y embarrado. El cuerpo de Misuzu estaba más que sumergido ahora. Su delicada carne estaba manchada de suciedad y mugre. Probablemente se estaba filtrando en sus fosas nasales, en sus orejas. Honestamente la chica no se merecía esto en absoluto. Lamentablemente, no había más tiempo para rememorar y no tenía últimas palabras que pronunciar. Los relámpagos brillaron y los truenos retumbaron. Naruto no podía recordar la última vez que había ocurrido algo así. Desatando sus emociones de esa manera. Aullando solemnemente hacia el cielo como un animal enloquecido. Si tuviera alguna razón para hablar, el rubio no se sorprendería de encontrar su voz un poco más áspera ahora por la pura intensidad. Ociosamente, reflexionó sobre lo extraño que era que este fuera su punto de ruptura. Después de años de contenerse, de luchar contra la soledad y de reprimir la ira, el miedo, la incertidumbre. De luchar con una culpa que no sabía muy bien por qué tenía. Finalmente se rompió. En los últimos 2 años se había sentado solo en el pequeño apartamento que Ayate le ayudó a adquirir más veces de las que el rubio podía contar, con la mirada perdida en el techo y preguntándose por qué. ¿Dónde habían ido las cosas tan mal? Empezó con Danzo. No. Por muy asqueroso que fuera el hombre, no era el único malvado del mundo. Donde uno caía, otro se alzaba en su lugar. Era una regla tácita. Además, en el mundo shinobi había más grises que blancos y negros juntos. Culpar a Danzo no serviría de nada.
Sin embargo, esas noches pensaba en ello durante horas. A menudo, el tiempo pasaba volando mientras atacaba la idea desde todos los ángulos posibles. En estos 2 años, nunca encontró su respuesta, hasta ahora. No fue Danzo, ni la guerra lo que le cambió. De hecho, nada de eso se atribuía a esto. Fue él, fue su culpa. Naruto apretó los dientes al darse cuenta. Kakashi le advirtió, años atrás, después de que Danzo anunciara por primera vez sus planes de conquista y de poder militar supremo. Planes que se centraban en el más poderoso de toda la generación actual de Jinchuriki. No dejes que te cambie, no dejes que te cambien, el mundo necesita lo que tú eres, Naruto. Este mundo no necesita otra arma, necesita al actual tú. Parecía que había pasado tanto tiempo cuando su viejo sensei le susurró esas palabras con una intensidad tan feroz. En aquel entonces, el rubio no entendía por qué Kakashi parecía tan tenso, temeroso incluso. Ahora, el actual entendía por qué su maestro tenía miedo. Era casi de risa lo débil y estúpido que había sido entonces, ignorante del mundo. Ahora era más sabio, más inteligente y poderoso, pero aún le faltaba algo. ¿Qué había cambiado por todo esto? ¿Qué parte de sí mismo se había perdido en el interminable conflicto? La pregunta le perseguía día y noche. Inquietantemente. Ya no importa nada de eso. Murmuró en voz baja para sí mismo. Lo que se había perdido, se había perdido. Nunca lo recuperaría. No es que le molestara mucho, si no sabes qué es lo que pierdes, entonces no puedes perderlo, ¿verdad? Unos mechones de pelo dorado se le enredaban en la frente y oscurecían la visión de la todavía adolescente. Sus mechones, normalmente más asilvestrados, estaban ahora domesticados y completamente empapados. No había más tiempo que perder. Finalmente se apartó de la tumba, Naruto puso el arma en su mano en posición invertida y comenzó a caminar gradualmente, pasando simultáneamente su mano libre por los húmedos mechones. Al menos ahora podía ver mejor. Entrecerrando los ojos, Naruto frunció levemente el ceño cuando por fin pudo apreciar la vista que tenía ante sí. Por lo que pudo ver, los monstruos se estaban volviendo locos. Como hormigas ciegas que se dispersan alocadamente, esperando hincar sus dientes carnosos en una nueva presa. Parecía que los truenos los hacían enloquecer. La lluvia que caía, sin embargo, servía como una buena distracción y si algún otro superviviente era inteligente, aprovecharía esta oportunidad para escapar. Aunque con lo activos que estaban ahora, el factor de riesgo aumentaba considerablemente. Realmente todo se reduciría a quien quería sobrevivir. Afortunadamente para él no tenía ese problema. Su única preocupación apremiante ahora era qué hacer a continuación. Cuida de Nikki por mí. Naruto se detuvo a mitad de camino. Nikki estaba viva y eso era lo mejor que iba a conseguir para ella. La morena debería agradecer que aún respiraba, en realidad. Si no fuera por la interrupción de Saya, la débil Nikki nunca habría despertado de su sueño. Habría permanecido en silencio, y muy muerta. Naruto ni siquiera habría pestañeado. En su opinión, la muerte era una alternativa mucho mejor a todo esto, al menos para ellos. Todo lo que le esperaba a ese grupo de traperos era sufrimiento ahora, solo que eran demasiado inexpertos para saberlo aún. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguía sintiéndose tan mal? Ya no eres un shinobi. No estás atado a nada. Naruto susurró las palabras que él mismo se dijo años atrás en un intento de endurecer su ansiedad por comenzar una nueva vida. En aquel entonces, el rubio optó por intentar manejar su nueva situación con alguna forma de optimismo. Ahora era libre. Un nuevo comienzo. Una pizarra en blanco, por así decirlo. Pero cuando cerraba los ojos por la noche e intentaba dormir, las pesadillas aparecían. Gente gritando, muriendo, a su alrededor. El olor a sangre, el humo asfixiante infiltrándose en sus pulmones. La sensación de absoluta impotencia al ver a gente que conocía, gente con la que entrenaba, con la que comía, con la que dormía. Personas cuyos gritos se mezclaban con los tuyos mientras cargabas hacia la batalla. Las únicas personas que alguna vez entenderían que estaban allí con él, eran completamente masacradas. Eso hizo que fuera difícil dormir. Le confiaron sus esperanzas y sueños, y él los defraudó a todos. Una voz dentro de los confines de la mente del rubio susurró, ¿también la defraudarás? ¿Lo hará? No era como si Mizufu estuviera en el cielo viéndolo o alguna mierda así. A fin de cuentas, ella nunca lo sabría y él podría seguir en paz. Sin embargo, la misma pregunta seguía siendo, ¿lo haría? ¿Tú necesitas esto tanto como ella? Naruto encontró eso extremadamente difícil de creer.
Podía vaciar toda la escuela a la hora de la mañana, y luego seguir su camino. ¿Para qué necesitaba a Nikki? De cualquier manera, el rubio ignoró efectivamente la parte de él que aún anhelaba algo y guardó esos pensamientos. Con la esperanza de que nunca volvieran. Independientemente de lo débiles que fueran esas criaturas, no le serviría de nada bajar la guardia. Naruto admitiría que había estado haciendo eso demasiado últimamente. Esto es una completa mierda. Minami Rika suspiró profundamente, cepillando distraídamente un mechón de su rizado cabello color ciruela, mientras abrazaba la Eclericox PSG, un especial que tanto atesoraba cerca de su pecho blindado a prueba de balas. Los pensamientos sobre su posición actual empezaban a frustrarla. ¿De verdad? No podía creer su suerte. Toda una ciudad bajo fuego y ella, una de las 5 mejores francotiradoras de todo Japón, confinada en el aeropuerto internacional de la costa. Todo porque una basura inútil, rica y cobarde quería protegerse al máximo de esas cosas. Hablando de esos monstruos, los orbes de color rubí se movieron para observar las oscuras pistas del aeropuerto a través de la enorme ventana reforzada. Incluso con su ojo entrenado apenas podía distinguir los contornos de las criaturas. Realmente se están volviendo locos. Parecía que sus sospechas eran ciertas. Reaccionaban principalmente al sonido. Esos ojos de color ceniza eran casi completamente ciegos. De improviso, la mujer reflexionó sobre cómo sería su vida sin sus propios ojos. Por un lado, seguramente no estaría donde estaba ahora, quizás. Al fin y al cabo, un francotirador de alto nivel tiene que confiar en algo más que en su vista. Es un espectáculo muy bonito el que están montando ahí fuera, ¿verdad, capitán? La atención de Rika se vio momentáneamente desviada por su segundo al mando y antiguo compañero, Tajima Joe. El hombre más alto lucía la habitual sonrisa de oreja a oreja mientras se acercaba a su superior, inclinando su sombrero hacia ella, mientras desviaba descaradamente su mirada hacia el pecho de Rika. Durante un breve momento, la atención de la francotiradora se centró estrictamente en la desagradable cicatriz que marcaba el ojo izquierdo del hombre. Sin embargo, su mirada se detuvo solo un instante. Me preguntaba a dónde había ido mi pequeño Dokun. ¿Ha encontrado algún buen contenedor para comer? Tajima se estremeció, rascándose tímidamente la nuca mientras tomaba asiento cerca de Rika. Sí que eres frío, capitán. Ante la mirada vacía de su superior, Joe encontró como única réplica una débil sonrisa mientras el hombre de la gorra continuaba. De todos modos, tenemos nuevas órdenes. Otra vez. Rika sintió que se le escapaba otro profundo suspiro. ¿Qué demonios quieren esta vez? ¿No saben que también tenemos gente que nos importa? La mujer de pelo rizado hizo lo que solía hacer cuando su estrés llegaba al máximo. Metió la mano en el bolsillo, sacó una caja de cigarrillos y se metió uno en la boca. Tengo ganas de mandarles a la mierda. Sin decir nada más, el francotirador encendió el bastón de nicotina. Inhaló profundamente mientras se deleitaba con el calor que se extendía lentamente por su cuerpo. Sí, bueno, no nos pagarían si lo hicieras. Rika se limitó a encogerse de hombros mientras el humo salía de sus labios separados. ¿Acaso les pagarían a estas alturas? Con un ligero movimiento de cabeza, Tajima bajó la cremallera del traje negro que llevaba y suspiró agradablemente por la fresca brisa que se filtraba. No es nada demasiado emocionante, pero se supone que debemos vigilar a cualquier rezagado que se acerque a uno de los peces gordos y a su hija mientras los escoltan. Rika hizo lo mismo y se bajó la cremallera de su propio traje ajustado, dejando al descubierto una gran cantidad de ojos para que Tajima los contemplara. Entiendo que usen este lugar como una especie de refugio, ya que está separado de Tokonosu. Pero no entiendo por qué estamos atrapados aquí mientras la gente de ahí fuera es víctima de esas cosas. Se le revolvió el estómago. A mí tampoco me gusta Rika, pero tú sabes mejor que nadie nuestra posición. No podemos hacer preguntas ni presentar quejas. Mientras la lluvia arremetía contra la ventana, a Rika le costaba borrar el ceño que marcaba sus definidos rasgos. Lo sé, créeme, lo sé. No significa que tenga que gustarme. Un relámpago brilló violentamente en el exterior, la chispa momentánea de luz reveló un número alarmante de ellos dispersos y casi chillando a los cielos. Abarcaban los kilómetros y kilómetros de pista de aterrizaje y hierba, y ninguno parecía dispuesto a desplomarse pronto. Por lo que ella podía ver, no podrían defenderse de esos monstruos por mucho tiempo y al mismo tiempo proteger a todos los que estaban dentro. Tarde o temprano la comida y la munición empezarían a escasear.
Después de eso, solo sería cuestión de tiempo antes de que la gente se volviera contra los demás y dominaran el lugar por completo. ¿Qué clase de mierda era todo esto? De todos modos, solo podías matarlos con un golpe en la cabeza, cualquier otra cosa apenas servía para frenar a las monstruosidades. Y por si fuera poco, los bastardos se multiplicaban como el demonio. La oscuridad volvió a caer sobre las pistas. El estruendo de los truenos agitó aún más a las criaturas y las puso a 100. Ni siquiera el humo del cigarrillo que habitaba en sus pulmones podía aliviar toda su preocupación. Shizuka, por favor, ponte bien. Te encontraré tan pronto como pueda. Rika se mordió el labio mostrando preocupación y ansiedad a partes iguales. Así que por ahora, por favor mantente viva. No había duda en su mente que las cosas solo iban a empeorar, un agujero limpio dejó escapar sangre fresca en la cara de un Ghouls ahora en blanco. El monstruo se arrodilló y cayó de cara al suelo húmedo con un suave golpe. Kouta habría alabado su propia puntería si no estuviera ocupado sprintando con todas sus fuerzas en un esfuerzo por seguir el ritmo de los demás y mantenerse alejado de los monstruos desbocados. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Otro clavo atravesó limpia y silenciosamente el cráneo de un necrófago demasiado cercano para su comodidad. No te distraigas de la misión. No muestres miedo. Sigue moviéndote y sigue respirando. Las palabras del instructor de operaciones especiales seguían repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Eran lo único que protegía al regordete estudiante del miedo que le recorría el cuerpo. Todo esto era terrible. El agua estaba fría y era suficiente para hacerle temblar, le dolían los pies y estaba más cansado de lo que podía imaginarse. Además, Kouta estaba seguro de que le quedaban menos de 20 uñas. Sin embargo, al menos todo estaba yendo algo bien hasta ahora. Hirano. Los gritos de Takashi sirvieron para sacar al de segundo año de su canto interior. Los orbes oscuros se fijaron en algunos cadáveres que se habían fijado en el grupo. Levantando el arma improvisada, Kouta hizo un gesto de afirmación y apretó el gatillo 5 veces. Frunciendo el ceño por los 2 disparos que falló, el más bajo de los hombres presentes archivó la crítica personal para más tarde y se centró en la ligera victoria de los 3 cuerpos que caían sin fuerzas al suelo. A su lado, Saya murmuró un buen tiro y le hizo un gesto con el pulgar. Hirano no era el único que se esforzaba, por así decirlo. Desde el frente del grupo, Saeko y Rei trabajaban casi al unísono, balanceándose y zigzagueando a través de la mayoría de los necrófagos mientras despejaban el camino. Rei hizo todo lo posible por ignorar el temblor de sus manos, que parecía crecer con cada trozo de sangre que manchaba la punta de su arma. Un mantra continuo se repetía en su cabeza con cada cuerpo que caía ante ella. No son personas, no son personas. Tuvo que reprimir un gemido mientras golpeaba a una antigua compañera de clase. Samui era su nombre, si no recordaba mal. La alegre sonrisa de la pelirroja de tercer año fue sustituida por la criatura siseante, venosa y pálida que tenía delante. Un poderoso golpe más tarde y Samui estaba ahora sin ceremonias tirada en el pavimento húmedo. Su cráneo estaba destrozado y sangraba profundamente. Los ojos de Rei se dirigieron brevemente a su superior, que estaba a su lado. Se preguntaba internamente cómo podía derribarlos tan fácilmente uno a uno. Es como una máquina. La expresión de Saeko no reflejaba nada de su funcionamiento interno. Y aparte de la pequeña mancha de sangre en su mejilla, la heredera de Busujima estaba casi intacta, salvo por su ropa mojada. Con cada movimiento de su brazo, un ghoul encontraría su fin. Su maestría con el boken era innegable. La hoja de madera parecía más una extensión de sí misma que un arma. Rei salió de sus pensamientos por un feroz grito de batalla. Takashi se situó rápidamente junto a ella, con el bate en sus manos firmemente plantado sobre el cráneo de un necrófago. Huesos y materia cerebral se filtraron por la herida y, afortunadamente, no hubo tiempo para que el segundo año de Ojos Onix examinara su obra. Gracias. Rei luchó contra la sonrisa que amenazaba con extenderse por su rostro ante la ligera sonrisa que le enviaron. Las cosas iban bien. La esperanza comenzó a brotar dentro de su propio pecho mientras el autobús de la excursión se acercaba cada vez más. Iban a Ayate. Todo el mundo se congeló a mitad de camino, y todos los ojos se volvieron hacia la fuente del grito. Una Naomi arrodillada sacudía frenéticamente a su novio, que ya estaba casi muerto, gritando su nombre mientras él la miraba con los ojos medio cerrados. Ayate. Despierta. Ayate. Shizuka actuó inmediatamente.
Liberándose de la mano de Nikki e ignorando la suciedad que ahora se colaba en su falda negra rasgada mientras casi se deslizaba por el barro, se dirigió hacia el dúo caído. En cuestión de segundos, su mano ya estaba cogiendo las mejillas de Hayate, de aspecto somnoliento, e inclinando suavemente su cabeza de izquierda a derecha mientras lo examinaba rápidamente. Ha perdido mucha sangre, pero ¿cómo? Sin molestarse en preguntar, la enfermera rasgó el uniforme negro abotonado y levantó la camisa blanca lisa extrañamente manchada de carmesí que había debajo, revelando al mundo al adolescente medio consciente, junto con la razón del repentino colapso de Hayate. Un corte profundo y de aspecto desagradable, con trozos de cristal aún clavados en la carne ahora oscurecida, que lentamente goteaba más y más sangre. ¿Qué es esto? Hayate, ¿qué es esto? Naomi no pudo controlarse. La sangre caía de sus labios mientras hablaba. Sin embargo, todavía logró una sonrisa de disculpa. ¡De diablos! Esperaba poder aguantar dolores un poco más. Shizuka no perdió el tiempo. Arrancó la manga de su bata de laboratorio y presionó la tela rasgada contra la herida, ignorando el siseo de dolor de Hayate. Naomi-chan, voy a necesitar tu ayuda con esto. La rubia se esforzó por sonar lo más tranquilizadora posible al hablar con la agitada chica. Necesito que me ayudes a seguir aplicando presión a la herida mientras lo cargamos. Ante su asentimiento algo aturdido, Shizuka frunció el ceño. Eso no serviría. Naomi-chan, ¿quieres que Hayate muera? Naomi movió febrilmente la cabeza en señal de no, y Shizuka asintió. Entonces, por favor, concéntrate en ayudarlo a vivir. Con un pequeño gruñido, las dos lograron levantar al estudiante herido con algo de esfuerzo. Continuemos. Los gritos de Naomi sirvieron para atraer su atención, y en el lapso de unos segundos los niveles de peligro se elevaron al extremo. Raagok. Si los monstruos no se habían percatado de su presencia antes, seguro que ahora sí. Mierda. Mierda. Prepárate para la lucha. Takashi gruñó mientras cargaba contra la más cercana de las criaturas, dando un golpe lo suficientemente fuerte como para abollar aún más el bate de metal en sus manos. La formación mantenida a lo largo de todo el esfuerzo cambió rápidamente, siendo ahora la principal prioridad proteger a Shizuka y a Naomi, que llevaban al gravemente herido Hayate. Una tarea más fácil de decir que de hacer. Durante todo esto, la chica más cercana a Hayate no pudo evitar preguntarse por qué. ¿Por qué Hayate estaba tan herido? ¿Y por qué no se lo había contado a nadie? Vosotros deberíais seguir sin Kouyo. La sangre se filtró lentamente de su boca ante sus esfuerzos por hablar. Yo no creí que llegaría mucho más lejos a por qué. Cállate. Cállate, cállate, cállate. Naomi no tendría nada de eso. No voy a dejarte, así como así. La chica susurró con vehemencia, las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos mientras veía a todos los que la rodeaban dar algún tipo de pelea contra ellos en un esfuerzo por mantener a Hayate a salvo. Todos están luchando por ti ahora mismo. No puedes rendirte así. El grupo se movía con demasiada lentitud. Una risa seca se le escapó a Takuzo. Esto era lo que se merecía, sinceramente. Su cobardía le costó a Naomi algo más que su vida, y lo pagó con su herida. Esto era solo la guinda del pastel. El adolescente estaba casi listo para morir, pero después de ver a Naomi de nuevo, se encontró con el deseo de vivir de nuevo, para tratar de escapar con ella. Pero la realidad era, como siempre, una amante dura. Al menos Naomi saldría viva de todo esto. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, Hayate deslizó sus brazos colgantes de los hombros de Shizuka y Naomi y dejó que la gravedad lo arrastrara hasta el suelo. Hayate, maldita sea, quédate con nosotros, chico. La oscuridad se deslizó por las esquinas de su visión. Ya ni siquiera podía sentir el frío tacto de la lluvia que caía, y el sordo latido de su herida ni siquiera se registraba. En realidad, todo lo que sentía era un entumecimiento progresivo y, aunque su visión se estaba desvaneciendo, todavía podía ver el pálido rostro de Naomi gritando desesperadamente palabras que no podía entender. Voy a morir. Al contrario de lo que Hayate creía, su vida no se desarrollaba ante él como la mayoría de los demás supondrían. En cambio, solo sus remordimientos asomaron su fea cabeza en sus últimos momentos. Sinceramente, comprendía muy bien por qué se sentía tan tranquilo. Morir debería haberle entristecido más, debería haberle hecho entrar en pánico y aferrarse a la vida como el instinto requería, pero sentía que era lo que se merecía. Traicionar a Naomi como lo hizo, dejarla morir sola de esa manera. Solo para que le esperara un destino aún peor. Eso no era amor verdadero.
No, el verdadero amor habría sido correr hacia ella y abrazar su pequeño cuerpo. Y así corrió. El verdadero amor habría sido que él muriera con ella, pero era un cobarde, así que al final se merecía esto. La visión de túnel empeoró. Su visión era ahora demasiado borrosa, casi como si mirara a través de un par de prismáticos empañados, pero aún así la vio de alguna manera. Parecía tan triste. No estés triste, Naomi-chan. Mientras los últimos restos de su fuerza seguían abandonándole, Hayate reflexionó sobre lo patético que debía parecerle ahora. Lo menos que podía hacer era darle una forma más amable de pensar en él, ¿no? Así que reunió esa pequeña parte de fuerza de voluntad que le quedaba. Ese pedacito que todos los humanos, por una u otra razón, guardan en su interior, fortaleció su voluntad y levantó una mano temblorosa para acariciar la mejilla de la chica. Aunque sea por última vez. Te quiero, esta chica, que se había hecho cargo de él. Con la que había compartido tantos momentos maravillosos. Al menos se merecía esto. Te quiero, Naomi-chan. Una última sonrisa desgarradora fue todo lo que Takuzo pudo lograr antes de que sus ojos se cerraran lentamente para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza. Pero el agua fría ni siquiera la registró. La mano de Hayate cayó casi a cámara lenta. Y la imagen de esa pequeña sonrisa quedaría grabada para siempre en su memoria. Su mano cayó con un silencioso golpe, y de repente, ya no importaba nada más. Naomi era demasiado consciente de los continuos combates que se producían a su alrededor. Sin embargo, el caos seguía siendo de alguna manera amortiguado frente a esto. Hayate-kun, lentamente, casi vacilante, extendió la mano para tocarlo. Hayate. Naomi-chan, eres como una flor. Delicada y hermosa, y solo quiero mirarte todo el día y regarte y eso sonó un poco estúpido, Hayate, tonto, eres demasiado torpe a veces. Toma, déjame ayudarte, estúpido. Se suponía que ella era la torpe. La que de alguna manera siempre metía la pata. Me alegro de que fuera contigo, Naomi, ella era, yo también te quiero, Takuzo-kun, ni siquiera se molestó en apartar la mano de Shizuka, sus palabras no eran más que débiles gemidos ahora. Yo también te quiero, ahora estaba realmente sola. De alguna manera, incluso entre todo el caos. La lluvia que caía, los gritos de todos a su alrededor, los gritos aterradores de los monstruos. De alguna manera seguía estando tranquila en su interior. Naomi, tenemos que irnos. Shizuka apretó el hombro de la chica e intentó guiarla hacia arriba, pero fue en vano. Naomi no se movía ni un centímetro. Naomi. No puedes permitirte, deja, la rubia fue interrumpida a mitad de la frase. La chica habló en un suave susurro, y la tetona enfermera lo habría pasado por alto fácilmente si no hubiera estado tan cerca. Déjeme, por favor. El ceño de Shizuka se frunció. No sabes lo que dices. Esto es el resultado del shock. Estamos tan cerca, Naomi, no puedes rendirte. Todo lo que tenemos que hacer ahora es dar unos pasos más. Ayashi-san, ven aquí. Ayúdame igual no. Naomi casi gritó con rabia, su cuello girando hacia atrás para mirar con odio a la rubia. Vete. Váyase ahora. Luego se detuvo por un breve momento. Esos ojos oscuros se volvieron un poco más suaves. Por favor, vete. Yo no, las lágrimas empezaron a caer con más fuerza mientras se aferraba desesperadamente a la mano fría de su difunto amante, apretándola con fuerza con todas las fuerzas que le quedaban. No quiero vivir en un mundo sin él. Sus palabras fueron pronunciadas de forma desordenada, pero eso no disminuyó el peso de las mismas. No quiero vivir sola, a Shizuka le hubiera gustado pensar que había visto mucho en su corta vida. Las lesiones graves, como los huesos que sobresalen de la carne desgarrada, las heridas abiertas y las enfermedades que quitan la vida, habían servido para insensibilizarla un poco. Sin embargo, la vida siempre seguiría sorprendiendo. La gente, siempre serviría para sorprender. Ningún estudio médico o psicológico podría preparar a alguien para la pura imprevisibilidad de la psique humana. Marikawa-san. Tenemos que movernos. La realidad de la situación se hundió. Takashi, Saeko, Rei y Kouta estaban luchando desesperadamente a su alrededor. Un cuerpo tras otro caía, y los demás solo podían observar con puro terror cómo los más hábiles en combate de su grupo luchaban por mantenerlos a raya. Shizuka solo pudo asentir mudamente, poniéndose inconscientemente a su altura cuando Kyoko la agarró del brazo y empezó a apartarla. Sus ojos de miel no se apartaron de las dos. Ni siquiera cuando sus pies tomaron velocidad y reanudaron su huida. Naomi sostuvo el cadáver de Hayate cerca y no lo soltó ni una vez.
En cuestión de segundos, su visión del dúo quedó oscurecida por la masa de necrófagos que los acorralaban. La chica rota ni siquiera gritó al encontrarse con su destino. Después de todo, fue su elección. Morir con la persona que amaba. Muévete. Muévete. Muévanse. Todo el mundo dentro del autobús. Kyoko gritó sus órdenes, viendo como uno a uno los demás huían hacia el interior del autobús. Cada uno con diferentes expresiones. A pesar de lo oscuro que estaba, Naomi y Ayate les proporcionaron la distracción perfecta para finalizar su huida. Los engendros consiguieron su comida. Se ha dejado comer así. Saya no lo entendía, probablemente nunca entendería la lógica detrás del razonamiento de Naomi. Entre pesadas respiraciones, la prodigio observó atentamente desde el interior del autobús como el enorme montón de ellos era un brazo que volaba por el aire, hacía lo que mejor sabía hacer, devorar. Yamada ya se estaba desplomando sobre la ventanilla agrietada, soltando lo último que le quedaba en el estómago para que todo el mundo lo viera. Sin embargo, a Rei le gustaba pensar que lo entendía en parte. Aunque, por alguna razón, la primera persona que le vino a la mente no fue Igou, como pensó en un principio. No, de hecho, cuando sus ojos de rubí se dirigieron al jadeante Takashi, con el arma de antes tirada a unos metros de distancia mientras luchaba por recobrar la cordura. Se dio cuenta de que no era Isashi con quien se habría quedado, sino Takashi. ¿Pero qué significaba eso? ¿Todavía se preocupaba por él? ¿Realmente, a quien estaba engañando? Por supuesto que sí. En el futuro, me convertiré en tu esposa y viviremos felices para siempre. Espera un segundo, Toshimi-san todavía está ahí fuera. Kouta no mentía. Sus palabras resonaron a través del autobús de tamaño modesto y capturaron fácilmente la atención de todos. ¿Qué? Desde el exterior de las puertas abiertas del autobús, los ojos de Kyoko se desviaron hacia el pavimento cubierto por la lluvia. Sus ojos se fijaron en la figura inmóvil de Nikki, que estaba de espaldas a ellos, casi inmediatamente. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Desde el asiento del conductor, Saeko entrecerró los ojos ante la chica. ¿Quiere decir que va a morir? ¡Qué extraño! ¿De verdad esa chica, Misuzu, significaba tanto para ella? Otro obstáculo eliminado de mi camino y no moví un solo dedo. Luchando contra la sonrisa diabólica. Saeko optó por fingir cansancio y se reservó para ver cómo se eliminaba otro débil rasguño del mundo. Tenemos que salir ahí fuera. Tenemos que salvarla. Fue Saya quien sorprendentemente habló en defensa de Nikki. Por desgracia, nadie estaba dispuesto a salir de los seguros confines del autobús. Al menos no por Nikki. Ya habían perdido a 2 personas, ¿qué era una tercera? No es como si ella sirviera de algo, de todos modos. De ninguna manera voy a arriesgar mi trasero otra vez. Apenas lo logramos. Yuki negó con vehemencia su petición, y sin saberlo expresó los sentimientos de todos los demás al respecto. Ve a salvar su cerebro de algodón de azúcar. Saya gruñó ante el insulto. Eres lo peor. Un cobarde si alguna vez he visto uno. Sus palabras estaban llenas de veneno. Pero, ¿era ella mejor? La única razón por la que quería salvar a Nikki era por su conexión con cierta rubia en la que su padre estaba tan interesado. Saya había trabajado toda su vida tratando de ganar ventaja sobre su madre y su padre, principalmente sobre este último. Uzumaki Naruto sería esa ventaja, pero para que esto funcionara a su favor necesitaría información sobre el rubio. Información que el prodigio estaba seguro que Nikki tenía. Es demasiado tarde. Saeko habló, cruzando los brazos bajo su amplio pecho mientras fruncía el ceño suavemente. Ya se han fijado en ella. Ella era igual que Naomi. Perdida sin esa persona que hacía todo lo demás soportable, y al igual que Naomi, Nikki había tomado su decisión. Un mundo sin Misuzu no era un mundo que valiera la pena vivir en absoluto. Las criaturas mutiladas habían terminado su comida. Se dispersaron para revelar los cadáveres destruidos y violados de Naomi y Ayate, demasiado destrozados como para reconocerlos por su aspecto. La visión era nauseabunda y sirvió como suficiente impacto para que Nikki diera un solo paso atrás. El ligero arrastre de sus pies fue todo lo que necesitaron, incluso bajo la lluvia, la oyeron. Pronto, múltiples orbes blancos y cenicientos se fijaron en su posición. Se le hizo un nudo en la garganta, y a la mansa chica de repente le costó tragar. Esto. Todos los monstruos se concentraron en ella. Algunos de ellos incluso tenían largos trozos de carne, la carne de Naomi, la carne de Ayate, colgando de sus fauces medio cerradas. Esto es lo que quiero. ¿Verdad? Arlyuk.
Cargaron y Nikki se encontró arraigada en el mismo lugar, observando con ojos muy abiertos cómo se abalanzaban sobre ella en masa. Te veré pronto, Miss Urzu. Con su resolución asentada, Nikki cerró los ojos y esperó ansiosamente su destino. No puedes tomar esa decisión. Nikki esperaba muchas cosas una vez que la alcanzaran, la principal era un dolor insoportable. Lo que no esperaba era la repentina sensación de ingravidez. Como si alguien la hubiera lanzado a lo alto del cielo. Aunque sí sintió el dolor una vez que volvió a tener contacto con tierra firme. Sin embargo, nada de eso era lo que ella esperaba. Uzumaki. Era la voz de Kyoko. ¿Cómo había llegado tan cerca de ella? ¿Kono? Abriendo los ojos, Nikki se encontró recostada contra el autobús de la excursión, el que antes estaba a por lo menos 6 metros de distancia, con un dolor creciente en la cabeza y la espalda. Sus extremidades aún estaban muy unidas y seguía muy viva. Sin embargo, nada de eso la distraía tanto como esa inconfundible mata de pelo rubio. Naruto estaba de espaldas a ella, a todos ellos, y una vez más se encontraba frente a lo que muy probablemente sería la muerte de cualquier persona cuerda. Si ella no hubiera sabido que Naruto no caería tan fácilmente. De no haber sabido que él no era una persona normal ni mucho menos. Los relámpagos brillaron y los cuchillos de cocina que sostenía en ambas manos resplandecieron bajo la luz. De alguna manera, ella pudo distinguir fácilmente sus siguientes palabras. No morirás aquí, ni en ningún otro lugar, no hasta que yo se lo recompense. Entonces, llovió sangre. Si existiera una palabra para lo que sucedió a continuación, claramente aún no se había inventado. Naruto hizo que sus acciones anteriores en la sala de descanso parecieran un completo juego de niños en comparación con esta masacre. Sus ojos solo podían captar breves destellos de un mechón rubio que se movía de un lado a otro, pero con cada relámpago se amontonaban más y más cuerpos. Hasta que solo quedó uno en pie. El de él, ahora frente a ella dentro de un mar de sangre. Sosteniendo impávidamente su mirada con aquellas tundras congeladas que parecían casi brillar en la oscura noche. Por alguna razón, Nikki no podía apartar la mirada. Ociosamente registró a Rei gritando algo desde el interior del autobús, y a más personas desconocidas corriendo frenéticamente junto a la todavía rubia. Sin embargo, nada de eso le importaba en ese momento. Las siguientes palabras de Naruto fueron suaves, pero claras, y resonaron infinitamente en su cabeza. No morirás, Nikki, hasta que yo te lo permita.